Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos con un nuevo vídeo, aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, donde hoy vamos a comenzar, pues, en cierto modo, la construcción de una nueva incubadora casera. Hoy tenemos aquí entre manos, nunca mejor dicho, este termostato o controlador de temperatura, el W3230. Un dispositivo muy económico, por lo menos siempre tenemos que hablar desde aquí, desde nuestro país, fácil de encontrar, entre comillas, y sobre todo lo que más nos llama la atención de este tipo de pequeños dispositivos es lo fácil o intuitivo que es su manejo. En este caso, en el vídeo de hoy, vamos a ver lo que es pues la conexión de este termostato, de este modelo. Ya en otro vídeo pues hablaremos de lo que es el ajuste, de cómo se ajusta dependiendo del uso que se vaya a dar a este dispositivo, ya que se puede utilizar tanto para el frío como en nuestro caso para lo que lo queremos para el control de la temperatura con calor. Hay una tecla donde podemos seleccionar el uso que le vamos a dar y a partir de ahí pues ya cambiarán los ajustes. Quiero deciros que este termostato, su uso es muy intuitivo porque aquí tiene en medio la tecla Set y a partir de aquí pues iremos navegando por los diferentes ajustes y aquí tenemos las teclas de arriba y abajo. Cuando consigamos el ajuste deseado pues pulsamos de nuevo Set y para adelante. Ya después aquí la tecla de encendido y apagado, pero como ya digo, a nosotros lo que nos interesa hoy, en este vídeo en concreto, es su conexión. Y aquí lo voy a acercar a ver si no desenfoca. Tenemos las características. Por ejemplo, aquí tenemos que podemos utilizarlo a 110 y a 220 voltios su alimentación. Y después que la salida podemos utilizarla pues también a una tensión o a otra. Dependiendo de ahí, pues tendremos el aguante, digamos, del relé, ¿vale? También es un aparato que nos ofrece un rango, un margen bastante amplio. Fijaros que este dispositivo controla desde los menos 50 grados hasta los 120, creo que se ve ahí. Yo, desde luego, la vista ya me falla de cerca un montón y tengo que estar casi que adivinando. Y como os digo, es muy fácil de conectar porque fijaros aquí, la sonda ya la trae conectada desde el interior del dispositivo y aquí veis esta pequeña regleta con 4 conexiones donde esta parte es la alimentación, también con positivo y negativo si la vamos a alimentar con 12 voltios de corriente continua. En nuestro caso le vamos a meter 220 voltios porque es la luz que tenemos en nuestro hogar aquí en España. Y aquí tenéis pues la parte del relé, ¿veis? Aquí en esta parte es donde va a ir conectada, en nuestro caso, la fuente de calor para intentar mantener la temperatura entre los 37 y 38 grados ya a gusto de cada uno. Y si abro un poquito, pues aquí veis que tenemos aquí sobre la mesa de mi salón, pues ya veis esta tablita que nos sirve para probar los termostatos. Lo hemos usado en otras ocasiones, ya hacía tiempo que no la utilizábamos, le hemos tenido que desempolvar un poquito porque ya digo que hacía mucho tiempo que no echábamos mano de ella y nuestra intención pues es volver a utilizarla para probar más modelos de termostato. En vista que nos preguntáis muchas veces por diferentes modelos, pues vamos a intentar poco a poco pues repasar modelos como hoy es el caso del W3230 y ya más adelante pues haremos lo propio con otros termostatos. Quiero deciros que estos dispositivos que vamos a ver aquí en nuestro canal principal vamos a coger más adelante y los vamos a sortear en nuestro canal Incubación 100%. Porque ya digo que en ese canal Incubación 100% vamos a dedicarlo prácticamente a sorteos. Poquito más vamos a tener ahí que no sean sorteos. De todas maneras, no preocuparos que cuando hagamos uno intentaremos decirlo por todas partes para que os enteréis. Así que este dispositivo, aparte de verlo a fondo, también más adelante tendrás la posibilidad de llevártelo.
Pero sin más, vamos a empezar a ubicar todo y vamos a intentar explicar de la forma más posible el tema de conexiones. El ventilador hoy no lo conectaremos porque ya hemos hablado mucho de esto. Sí vamos a conectar aquí una bombilla para que cuando lo active o lo desactive podamos verlo más que la temperatura, porque ya digo, cuando se encienda la bombilla pues seremos más conscientes de que ha activado y así lo veremos mucho mejor. Y lo primero es conectar a esta regleta, pues estos dos cables, este azul y marrón, que aquí llevará los 220 voltios, ¿vale? En esta regleta va conectada directamente a la red y de aquí los 220 voltios lo primero que vamos a hacer es conectarlo directamente a nuestro termostato, a estos dos extremos, ¿vale? Aquí vamos a meter los 220 y después lo que viene quizás un poquito lioso, pero tampoco es una historia demasiado difícil, es la conexión del relé, de estas otras dos tomas, en este caso a nuestra fuente de calor que será una bombilla. Conectamos 220 voltios y después tranquilamente vemos la conexión del relé. Ya tenemos conectada la tensión de 220 a nuestro termostato y ahora pues vamos a proceder a conectar la fuente de calor. Para eso tenemos aquí esta otra regleta que viene directamente con un cable desde la lámpara, ¿vale? Así que aquí tenemos los dos extremos, los dos conectores del portalámpara, de la fuente de calor, y vamos a actuar sobre estos otros dos conectores que nos quedan pendientes de nuestro termostato. Este cablecito negro ya lo hemos desenroscado, lo hemos desliado y no es otra cosa que la sonda de nuestro dispositivo. Ahora vamos a tomar uno de los dos conectores de la lámpara y lo conectaremos directamente a lo que es el termostato. Esa será la primera conexión que haremos. Ya está hecha la conexión, ¿veis? De una salida del relé directamente a un extremo de la lámpara. Ahí tenemos la primera conexión. Ahora ya hemos cogido este cable y lo hemos metido aquí en la otra salida del relé y lo vamos a conectar a la toma de 220 voltios, a uno de los extremos. Aquí lo vemos más de cerca, ¿veis? En esta parte, en esta línea, hemos unido este cable a la otra salida del relé para meterle en un extremo 220 voltios. Y ahora, si tenemos aquí la lámpara, la fuente de calor, y aquí los 220 voltios, pues en este otro ramal de 220 voltios le vamos a meter a esta parte que sería el otro extremo de la lámpara, de la fuente de calor. Lo hacemos y ahora lo vemos. Un poquito más de cerca para que se vea bien lo que hemos dicho, desde este extremo de la lámpara o fuente de calor que quedaba libre a la otra toma de 220 voltios. Con esto ya tenemos hecha la conexión para nuestro controlador de temperatura, nuestro termostato W3230 que nos ocupa hoy. Bueno, pues ya hemos hecho todas las conexiones. He puesto una pequeña bombillita aquí. Nosotros, evidentemente, para darle más emoción al vídeo, pues no lo hemos hecho así todo delante de la cámara porque hemos tenido primero que programar el termostato en calor, seleccionar en calor, que es la utilidad que le vamos a dar para que veamos pues subir la temperatura y a lo mejor dependiendo la temperatura que traiga ajustada en corte de fábrica, pues verla activar o desactivar la bombilla. El problema es que esta bombilla que hemos escogido como fuente de calor es una de estas de ahorro térmico, que esto prácticamente no calienta nada, calienta un poquito cuando ya lleva mucho tiempo funcionando y aquí ahora mismo es invierno y en la calle tenemos 4 o 5 grados de temperatura, está haciendo mucho frío. Por la mañana temprano pues estamos rozando nuestro termómetro los 0 grados de temperatura. Pero bueno, dicho todo eso, le damos corriente al circuito, perdonadme si se desenfoca,
se pone oscuro, te cambia de color el fogonazo de la bombilla, pero allá vamos. Ahí está nuestro termostato, vamos a centrar la imagen un poquito. Ahí tenéis, pues, en esta parte la temperatura que ahora mismo marca. Nosotros, para hacer el ajuste de frío-calor, pues hemos tenido ahí un ratito funcionando para ver, pero ya veis que la conexión es muy fácil, que tiene solo 4 conexiones. Quizás un poquito más lioso, pero tampoco mucho, es la parte de la sonda, ¿no? Perdón, a ver si lo digo, del relé, pero que por lo demás la sonda viene ya conectada, los 220 voltios directamente al circuito, no tienen mayor historia, y siguiendo el paso a paso, estos termostatos dan muy buenos resultados, son muy económicos y fáciles, sobre todo fáciles. Digo económicos porque aquí, bueno, ahora suben los precios prácticamente cada semana, ¿no? Pero estos termostatos pueden estar por 3-4 euros tranquilamente. Y antes, cuando nosotros compramos este modelo, que ya lo teníamos aquí, mucho más baratos. Lo que pasa que ahora, pues imagino que en todas partes será igual, los precios de todo prácticamente están disparatados, ¿no? Pero volviendo a lo nuestro, pues tiene en rojo la temperatura, que ya veis va subiendo poco a poco. He tenido que poner la sonda prácticamente sobre la bombilla, y cuando ya esté bien ajustada con su temperatura mínima, su temperatura máxima, su diferencial, cosa que es común prácticamente en todos los termostatos, pues ya podremos darle la utilidad en la caja, en la incubadora que hayamos decidido comenzar. Quiero deciros que cuando me preguntáis que cómo funciona un termostato, que cómo funciona otro, es cierto que nosotros hemos usado y hemos investigado en muchos modelos diferentes, pero te podrás imaginar que no en todos, porque eso es imposible, ¿no? Pero que perdiéndole el respeto y con cuidado, como veis, lo mismo que hemos hecho nosotros aquí en esta tarde, que es cuando estamos grabando el vídeo, pues con paciencia, con tranquilidad. Ahora lo único que hay que hacer es navegar por el menú, toquetear. Gracias a Dios tenemos internet, que bien usado es una maravilla para buscar la tabla de valores. Yo no sé si este termostato traía tabla de valores y nosotros la hemos perdido por ahí, o si venía así tal cual, que yo creo que venía así tal cual, y ahora pues tendremos que ir buscando los ajustes. Aunque navegando por el menú del dispositivo, poquito a poco iremos dando con esos ajustes. Simplemente marcarle una temperatura máxima, una temperatura mínima, el diferencial y poco más. No tiene más historia. Tendremos nuestro termostato, nuestro controlador para nuestra incubadora. Además, este resulta que es hasta bonito. Este termostato, si lo empotramos en nuestra incubadora, ya sea de madera o en el congelador de un frigorífico, pues queda estupendamente. La verdad es que queda a la vista muy, muy bonito. Ya digo que en el próximo vídeo, para completar esta información, pues nos meteremos por el menú, haremos el ajuste, y con esta bombilla, o mientras para la semana que viene buscaré otra de estas antiguas de filamento que calienta mucho más, y así lo podremos ver más rápidamente, veremos un poquito las transiciones de este dispositivo. Fijaros, lleva un rato con la sonda montada en lo alto de la bombilla y va subiendo, pero le va costando. Y aquí ahora mismo pues trae de corte 28 grados centígrados. Pues bueno, espero que todo esto te sirva de ayuda, y si algún día decides usar este termostato, este dispositivo, pues espero que todo esto que estamos haciendo te facilite lo que es el hacer tu propia incubadora casera. Ya después el tiempo nos dirá si este termostato con el uso continuado pues responde a las expectativas o no. Eso ya hay que hacerlo probando y probando y con diferentes incubaciones. De todas formas, ya te digo que por el precio que tiene, pues puede merecer la pena. Yo aquí normalmente, cuando poníamos termostatos de este tipo y viendo que eran súper, súper baratos, pues encargábamos un par de ellos por si en cualquier momento durante la incubación diera la casualidad que se averiara, pues no te tienes que comer la cabeza con otro modelo diferente, ver ahora las conexiones y demás, y simplemente es quitar este, poner los cables igual y ya tienes la incubadora de nuevo funcionando.
Pues desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un fuerte saludo para todos.